Cordial saludo, estimada directora, tutor y compañeros presentes. Mi nombre es John Anderson Robles Arévalo. Mi código estudiantil es 10640116063 del programa Ingeniería Industrial, curso Diseño de Planta, grupo número 1. El día de hoy vamos a dar una breve explicación acerca del escenario 1, aplicación del enfoque sistémico del proceso. No sin antes mostrar la respectiva identificación del estudiante para temas de validación y verificación del mismo. El escenario número 1 nos propone dos ejercicios dentro del mismo. El primer ejercicio nos habla de implementar una técnica de modelamiento llamada Building Process Model and Notation, por sus siglas en inglés BPMNs, que traducido al español significa modelo y notación de un proceso empresarial. ¿Qué es el BPMN? Es una notación gráfica estandarizada que permite graficar un proceso productivo para hacerlo un poco más amplio, para darle una mejor visualización por parte de los actores que intervienen en él, para permitir que el proceso sea de un fácil acceso, sea fácilmente legible y entendible, con el objetivo de mejorar la comprensión del proceso y optimizar el mismo. Todo esto lo que busca es una mejor comprensión del proceso productivo para poder mejorarlo, hacerlo más eficiente y productivo. Entonces, ese es lo que nos propone el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos habla de identificar y recopilar la mayor cantidad de datos e información de entradas, actividades que hacen parte dentro del proceso y las salidas o ese producto que hace parte del proceso a través de la construcción de una matriz. ¿Cuál es el proceso productivo? El proceso productivo es la producción de bolsas plásticas biodegradables. Ese es el proceso productivo al cual vamos a trabajarle en las diferentes etapas de este curso. Esa producción de bolsas plásticas biodegradables son fabricadas bajo el método o la metodología de fabricación basada en almidón de maíz y papa. Dentro de este enfoque sistémico del proceso, que es la matriz que estamos viendo en pantalla, la sustentación del escenario 1 del estudiante John Robles, hemos identificado diferentes subprocesos. Básicamente esta matriz lo que nos permite distribuir los diferentes subprocesos que identifiquemos dentro del proceso general para poder identificar esas actividades que hacen parte de cada uno de ellos, identificar la materia prima que hace parte de esa etapa y la maquinaria que se requiere, si se requiere o no, y los equipos para poder manejar ese material que se está procesando y la posterior salida o resultado de ese producto que se obtiene en esa etapa. Básicamente, este es el enfoque de la matriz. Dentro de este proceso productivo de bolsas plásticas biodegradables, hemos identificado 12 subprocesos que hacen parte del mismo. El primero, pues, que hemos identificado es la recepción de la materia prima. Esa recepción de la materia prima tiene otras actividades asociadas a ella, como lo es la inspección y la realización de controles de entrada de esa materia prima e insumos, garantizando los estándares de la empresa para, la fabricación de bolsas plásticas biodegradables. Esas actividades, posterior a esas actividades, se obtiene un almidón de maíz o almidón de papa,
bajo los estándares de calidad requeridos y eh, miramos si dentro de esta etapa se requiere maquinaria. ¿Cuál es esa maquinaria? Esa maquinaria que nos va a permitir transformar esa materia prima. En esta etapa, pues no se requiere maquinaria porque solo estamos hablando de la recepción y control de calidad de esa materia prima. Entonces, como tal, maquinaria para transformación de esa materia prima no se requiere en esta etapa, pero sí requerimos de equipos para el manejo de ese material, de esa materia prima. ¿Qué equipos hemos identificado? Montacarga. Su montacarga tiene que cumplir con unas dimensiones de acuerdo a la demanda o a la capacidad de material a transportar y hemos identificado el modelo del montacarga que se requiere. Posterior a esto tenemos unas salidas o un producto que es ese almidón o maíz eh, previamente eh, pasado por un control de calidad y listo para ser llevado a su destino. ¿Cuál es ese destino? El siguiente subproceso para continuar la cadena de producción. ¿Cuál es ese destino? Primer mezclado. Esa es la nueva etapa a la que debe llegar esa materia prima. Entonces, continuamos acá. Ya vemos que acá hemos identificado ese segundo subproceso, que es la etapa de primer mezclado. Dentro de esta etapa se asocian actividades que van ligadas directamente a la misma, como lo es la realización de mezclado con los siguientes elementos: agua, BPA, hidroxietilcelosa, ácido bórrico y el almidón. Esa mezcla es llevada a cabo durante un tiempo determinado, en este caso 5 minutos, con el objetivo de conseguir una mezcla homogénea en ese primer mezclado, en esa primera etapa. La materia prima identificada: agua, BPA, hidrocetilcelulosa, ácido bórrico, almidón. Y en esta etapa, pues ya requerimos maquinaria para la transformación de esa materia prima. ¿Cuál es esa maquinaria que se requiere? Un mezclador. Entonces ya se requiere maquinaria. Se requiere un mezclador con ciertas dimensiones, que tenga una capacidad de tonelaje por hora para poder medir cuánta materia prima vamos a mezclar, a procesar, y hemos identificado el tipo de equipo que requerimos para esta etapa. Bueno, en esta etapa ya no requerimos, no se requiere equipos para mover o transportar esa materia prima, porque pues lo que estamos consiguiendo en esta etapa es una mezcla homogénea que va a ser conducida por tubo al otro segmento de la etapa de la cadena productiva. Entonces aquí conseguimos esa salida o ese producto, que es esa mezcla homogénea con ciertas características, y es llevada a su destino, que es la siguiente etapa, que es el segundo subproceso de mezclado. Entonces ahí se continúa la secuencia, se identifica el tercer subproceso y asociado a este, pues las diferentes actividades, eh, si se requiere maquinaria, si se requieren equipos para el transporte durante esta etapa y el producto final que se obtiene para llevar o para ser entregado a su próximo destino. Y así sucesivamente hemos identificado todos los subprocesos que hacen parte de la cadena productiva. Entonces vamos por el tema del segundo mezclado, pasamos al tema de polimerización, pasamos a la etapa de filtrado. Esta continúa su misma secuencia hasta ejecutarse completamente. De ahí es llevada, entregada al destino de lavado. En esta etapa hay actividades asociadas, hay equipos, hay materia, hay maquinaria que se requiere para este trabajo, y conseguimos
un, un producto que lo vamos a entregar a su próximo destino, que es el subproceso de secado. En este subproceso igual se continúa la secuencia. Hemos identificado otro subproceso que es extraer, soplar y embobinado de la misma materia. Pasamos a otra subetapa que es la impresión, el cortado, el empacado y finalmente el almacenamiento de las bolsas plásticas biodegradables para ser transportadas para su venta final. Entonces, la materia prima que finalmente estamos obteniendo son las bolsas o el producto terminado finalmente procesado. Esto básicamente es el enfoque sistémico desde la matriz, pero ese enfoque sistémico, el ejercicio 1 también nos pide que lo llevemos a esa gráfica, lo llevemos a esa técnica BPMN para graficarlo. Entonces aquí dentro de la matriz, en el simulador que se ejecutó, se tomó un pantallazo y lo trajimos acá para que lo pudieran visualizar mejor. Yo voy a mostrárselo desde acá, desde Paint, para temas de que puedan visualizarlo un poco más amplio. Bueno, ya desde el simulador podemos identificar que hay un evento inicial, como pueden darse cuenta. Aquí tenemos un evento inicial que es el que le da apertura o inicio a ese proceso. ¿Cuál es el proceso que vamos a evaluar? El proceso o que vamos a graficar más bien, el proceso de fabricación de bolsas biodegradables. Como nos podemos dar cuenta, este proceso de fabricación abarca todas las diferentes etapas que anteriormente fueron identificadas en la tabla, todos los diferentes subprocesos que hacen parte del proceso global de fabricación y, como podemos darnos cuenta, tenemos las líneas de flujo, de secuencia de flujo, que es la que nos va mostrando de qué manera se va moviendo el proceso productivo. En esta primera etapa, en este primer subproceso, como lo identificamos en la tabla anteriormente, hay un subproceso o hay una actividad que se lleva a cabo, una primera actividad, y es la recepción de materia prima. En esa actividad se genera ese control de calidad de esa materia prima y por acá abajo encontramos una compuerta que es la que nos permite distribuir esa línea de secuencia de flujo para poder tomar decisiones. En este caso, la recepción de la materia prima. Si se verifica la materia prima en ese control de calidad, se verifica que la materia prima es óptima, tiene una óptima calidad, o si se verifica que la materia prima es de pésima calidad, que no cumple con los temas de calidad. Entonces, si la materia prima no cumple, se finaliza ese paso, esa etapa, porque aquí no estamos hablando en esta etapa de que se finaliza el proceso, porque el proceso no finaliza. Se finaliza ese paso que traemos de la recepción de materia prima, finaliza ahí porque la materia prima no cumplió con los estándares de calidad requeridos y hasta ahí esa materia prima que no cumple finaliza su etapa hasta ahí. Si la materia prima sí cumple con óptimas condiciones, entonces se pasa desde esta actividad de recepción y es enviada a su destino. ¿Cuál es su posterior destino? El subproceso de primer mezclado. En este subproceso que va ligado directamente o que le da continuidad a al proceso de fabricación de bolsas plásticas biodegradables. Entonces, en este subproceso de primer mezclado, encontramos que hay
él tiene sus actividades asociadas como lo son. Este pictograma que podemos ver acá es un condicional, un pictograma condicional que nos dice que se tiene que cumplir una condición para darle continuidad al siguiente subproceso o al siguiente destino. Entonces, listo, en este primer mezclado, como en esta actividad de primer mezclado, se debe realizar la mezcla de la materia prima. Entonces, pero bajo un condicional. ¿Cuál es ese condicional? El mezclado del agua, PBA y todos los componentes que hacen parte durante 5 minutos, que es el tiempo identificado para lograr la mezcla homogénea. Y una vez se obtenga esa mezcla, entonces se adiciona el agua y se mezcla durante 5 minutos. Entonces, si se da esto, esta etapa finalizaría y se entregaría ese producto obtenido al siguiente destino o al siguiente subproceso para darle continuidad a la cadena productiva. Entonces, ¿cuál es el siguiente subproceso? La segunda etapa de mezclado. Ya, entonces en esta segunda etapa, como lo dije, está el condicional que si posteriormente se realizó la mezcla en la primera etapa de mezclado, en la segunda etapa se incorpora agua, se agrega la glicerina y se vuelve a mezclar durante otro tiempo requerido. Entonces, una vez culminado el segundo subproceso, pues se le da continuidad a través de la secuencia de flujo y llegamos al tercer subproceso, que es la polimerización. Entonces, como podemos darnos cuenta, ya hemos encontrado diferentes simbologías, como lo es en esta que tenemos acá, que hace parte de un condicional, como le expliqué yo anteriormente. Aquí tenemos otro símbolo que nos muestra un reloj, que básicamente es un símbolo temporizador que dice que ese subproceso de polimerización se ejecuta durante un tiempo determinado. Cuando ya se realiza ese proceso de polimerización, este finaliza y es enviado a su destino. Aquí en este momento llevamos un producto en proceso y es entregado a su nuevo destino para que continúe la secuencia productiva. Entonces se inicia el siguiente subproceso, que es el subproceso de filtrado. Y en este encontramos un nuevo símbolo. Este símbolo es un símbolo de señal, aquí está. Y el cual este símbolo de señal nos indica pues que se deben cumplir ciertos parámetros, en este caso después de que se ejecuta la filtración, para que el producto pueda cumplir con las características específicas y pueda continuar su línea productiva. Si así sucesivamente, como podemos darnos cuenta, se va continuando la secuencia, básicamente de manera gráfica estamos obteniendo el mismo resultado que anteriormente introdujimos dentro de la matriz. Lo que nos permite la técnica BPMN es eso, graficar este proceso productivo para hacerlo más amigable, para facilitar la comprensión del mismo y que se pueda, de acuerdo a esa comprensión, a esa fácil comprensión, tomar mejores decisiones con el objetivo de
optimizarlo y hacerlo más eficiente para lograr mejores resultados dentro del proceso. Entonces, acá se le da continuidad dentro de los diferentes subprocesos. Aquí en la etapa de filtración encontramos que hay una nueva compuerta que nos permite obtener resultados. Si, si en este caso, luego de que se realiza la etapa de la actividad de filtración, la, el producto quedó libre de impurezas, o si la pasta todavía contiene impurezas. Entonces, si la pasta contiene impurezas, finaliza ese paso de esta etapa porque pues no puede continuar con impurezas. Entonces, hasta ahí finaliza esa mezcla, esa pasta que todavía contiene impurezas y que no debe ser así. Y si no contiene impurezas y está bien, está en óptimas condiciones para continuar, entonces continúa su proceso para la siguiente para la siguiente etapa o el siguiente subproceso, y así sucesivamente vamos llevando a cabo paso a paso las diferentes etapas para culminar finalmente con la, el almacenamiento final del proceso del producto terminado. Básicamente, esa es la gráfica de la técnica BPMN bajo notaciones estandarizadas, como lo podemos ver, que permiten hablar un mismo lenguaje gráfico y permiten mejorar la comunicación para, como lo dije anteriormente, tomar mejores decisiones en pro al proceso que se está llevando a cabo dentro de la organización. Entonces aquí encontramos que se ejecuta, entendemos que a través de este símbolo se finaliza el proceso bajo un mensaje que es el que comunica la finalización del proceso, y este pues ya nos entrega las bolsas plásticas biodegradables completamente listas para su venta y entrega al cliente final. Y damos por finalizado a través de este símbolo o de este evento más bien un cierre del proceso productivo. La actividad nos dice, la misma guía nos hace unas preguntas en este primer ejercicio sobre denme un segundito, perdón, y disculpen un poquito el desplazamiento. La actividad nos dice, en la actividad 4 que nos habla de la sustentación, nos hace una serie de preguntas como son: ¿cuál es el proceso productivo a trabajar en la empresa modelo? El proceso productivo, como lo dije inicialmente, es un proceso productivo de producción de bolsas plásticas biodegradables. Ese es el proceso al cual le estamos trabajando, el proceso al cual estamos estudiando, evaluando sus diferentes etapas, sus diferentes subprocesos, sus actividades y todo lo que hace parte de las diferentes etapas para la elaboración final de la bolsa plástica biodegradable. ¿Cuáles son las características y la funcionalidad? Bueno, las características de las bolsas biodegradables es que, pues, como su palabra lo dice, son bolsas biodegradables porque pues, son a base de componentes naturales, como lo son el almidón de maíz o el almidón de papa, y que le dan cierta característica amigable con el medio ambiente para temas de disminuir la contaminación y el impacto de contaminantes con el suelo, con fuentes hídricas y demás. Entonces, es una funcionalidad muy práctica y amigable con el medio ambiente. ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN de su proceso productivo diseñado? Como yo lo dije anteriormente, identificamos 12 subprocesos dentro de la etapa
de producción de bolsas plásticas biodegradables, y cada una de ellas pues estaba asociada a sus actividades y requería de cierta maquinaria y de ciertos equipos para poder llevar a cabo cada una de esas etapas. ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelo BPMN? ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo? Si se dan cuenta, y con la gráfica pudimos analizarlo de una manera mucho más práctica, que básicamente es el objetivo de la técnica. Aunque aquí tenemos la misma información que en la tabla o que en la matriz, pues de esta manera podemos entenderlo mucho más fácil. Y la secuencia es que para lograr la fabricación completa el proceso productivo completo para la fabricación de bolsas plásticas biodegradables, pues se requiere ciertos subprocesos, cada uno de ellos asociados a múltiples tareas que van permitiendo la continuidad de cada etapa y van permitiendo el avance del proceso productivo hasta obtener el producto terminado final para ser almacenado y posteriormente vendido y entregado al cliente final. Esa es la secuencia productiva. Pues inicialmente tenemos una materia prima que a través de ciertos subprocesos se convierten en un proceso, en un producto en proceso, y posteriormente, al finalizar toda la etapa productiva, se convierte en un producto terminado que es entregado o vendido a un cliente final para brindar o suplir una necesidad específica. La otra pregunta nos dice: encuentra ventajas en la técnica BPMN para el modelamiento de procesos industriales. Pues si se pueden dar cuenta, las múltiples ventajas que nos brinda esta técnica es que pues podemos graficar de manera estándar, hablar un mismo lenguaje entre los diferentes actores que hacen parte del proceso para mejorar la comunicación, sí, que no haya distorsión en la comunicación a la hora de mejorar y de optimizar ese proceso y facilitar esa comprensión del mismo. Entonces, claro que tiene muchas ventajas la técnica y permite dar una visualización más amplia de ese proceso con el objetivo de crear planes de mejora que permitan hacerlo más eficiente y más productivo. Con base a la matriz 1, ¿cuáles las entradas, actividades y las salidas del proceso productivo de la empresa? Como nos podemos dar cuenta, las entradas son toda esa maquinaria, son todos esos insumos que se requieren para poder llevar a cabo el proceso productivo. Todo el tema de maquinaria, todo el tema de insumos, de materia prima, y las actividades asociadas a cada una de ellas, pues son las actividades de inspecciones, de control de calidad, de llevar a cabo las mezclas del mismo, el lavado del producto que se está llevando a cabo, el empacado del mismo y finalmente el almacenamiento. Y las salidas que obtuvimos, pues fueron esos productos que etapa a etapa fuimos consiguiendo hasta finalmente obtener el producto terminado como tal. Y nos dice la última pregunta: ¿cómo relaciona el enfoque sistémico al modelo de un proceso industrial? El enfoque sistémico
tiene una amplia relación, ya que el enfoque es esa percepción